disfrutones y disfrutonas, espero que hayáis pasado una noche vieja estelar y feliz año 2026 a todos. Tanto a los que os hayáis ido de fiesta como a los que no hayáis ido de fiesta, espero que lo hayáis pasado muy bien. Y bueno, yo estoy en ese segundo grupo ya que este año ha tocado ver el capítulo final de Stranger Things, esta mítica serie, buque insignia de Netflix, que ha estado con nosotros durante prácticamente una década, desde que empezara ya por el año 2016, con esa primera temporada, con ese misterio que te otorgaba, ¿no? Esa primera temporada, con la desaparición de Will Byers, y cómo los chicos protagonistas poco a poco iban sabiendo más sobre el mundo del revés, sobre el Demogorgon, que era el villano principal de la primera temporada, y también sobre Once, aquella niña misteriosa que tenía poderes, ¿no? Poderes psíquicos. Y llega a su fin, por desgracia, chicos, acaba de llegar a su fin esta serie con este capítulo final llamado The Right Side Up, ¿no? El cual ha durado 2 horas y 8 minutos, una película prácticamente. Y bueno, yo primero, antes que nada, bueno, deciros que este cambio de setup es porque actualmente estoy en casa de mis tíos, que bueno, ellos están en Alicante y bueno, he podido pues pedirles el favor de que me dejaran su casa para poder grabar tranquilamente, ¿no? Ya que en mi casa actualmente pues hay familia y al menos pues tener este ratito para vosotros, ¿no? Para poder dar mi opinión y lo que pienso con spoilers de lo que ha sido tanto el volumen 2, ya que no tuvisteis vídeo del volumen 2, como de este capítulo final. Y bueno, sin más rodeos, deciros que bueno, que ha sido como mitad y mitad, ¿no? Porque ha habido cosas que sí que me han gustado bastante, pero ha habido otras con las que pues no he conectado y creo que se podían haber llevado las cosas de otra manera, ¿no? También es cierto que con este tipo de series, como bien lo pudimos ver con Lost o con Juego de Tronos, pues es muy difícil que este tipo de series tan largas, ¿no? Que duran tanto tiempo, que son tan buenas, tan exitosas, ¿no? Pues que al final logre tener un final satisfactorio para todo el mundo, ¿no? Ya que siempre todos y cada uno de nosotros nos hacemos un final en nuestra cabeza, ¿no? Y cuando no se cumple ese final, pues muchas veces tiende a la decepción. Pero sí que es verdad que hay determinados detalles, determinadas cosas que, aunque no sean acordes con el final que tú quisieras o que tú hubieras hecho, pero hay cosas que se podían haber llevado de una mejor manera, ¿no? Y yo, por ejemplo, Lost no he tenido el placer de verla, a lo mejor en algún momento me pongo a verla, aunque con todo el contenido que tenemos en todas las plataformas de streaming y demás, yo creo que va a ser difícil encontrar un momento para poder ver Perdidos entera, pero bueno. Seguro que me lo recomendáis, ¿no? Dejadme en comentarios si habéis visto Lost, Perdidos y si me la recomendáis. Pero bueno, sé que tiene un final polémico, por así decirlo, ¿no? Pero con Juego de Tronos sí que lo viví en primera persona, una serie de la cual también os hablaré ya en su momento, y sí que es verdad que el final de Juego de Tronos a mí me decepcionó muchísimo y me dolió muchísimo. Pero bueno, hablando de Stranger Things, centrándome primero en el volumen 2 con esos tres episodios, episodio 5, episodio 6 y episodio 7. La verdad que me esperaba que el volumen 2 tuviera más acción, si os soy sincero, ¿no? Porque ya, bueno, ya estábamos encarando la recta final de lo que era la serie. Y sí que es verdad que la serie se tiene que tomar su momento para las tramas entre los personajes, ¿no? Sobre todo, pues eso, hemos tenido mucho énfasis en lo que podemos llamar en cuanto a el desarrollo de las tramas entre los personajes, mucho diálogo, ¿no? Mucho diálogo entre personajes y a mi parecer sí que es verdad que en ciertos momentos está bien
y tiene sentido, tiene coherencia, pero me esperaba que hubiera más acción, ¿no? Ya que después de cómo acabó el capítulo 4, el capítulo del hechicero, ¿no? Como que acabó por todo lo alto, con esa épica, ¿no? Entre el descubrimiento de Cali, la aparición de Vecna y luego vemos como Will obtiene también esos poderes, ¿no? Que le hacen cargarse a los Demogorgons, ¿no? Y luego, durante el segundo volumen, no tenemos en ningún momento una pelea de semejantes características, ¿no? Y sí que es verdad que eso lo eché en falta un poco. Luego, bueno, tengo que reconocer que de los tres el capítulo 6 es el que más me gusta, el de Escape from Camasoch, escapar de Camasoch, como vemos a Max y a Holly, ¿no? Lidiando con los recuerdos de Henry y cómo logran las dos escapar de una manera muy épica, ¿no? Y muy buena, la verdad, ¿no? Como Max ayuda a Holly a que confíe en sí misma y en que de verdad es una heroína, ¿no? Holly la heroica, ¿no? Y como vemos que justamente Max ya está por cruzar su portal, ¿no? Y volver ya del coma ya por fin de una vez, ¿no? Y volver ya con Lucas al mundo real y con todos los demás. Y a Holly también se le abre un portal, pero claro, en este caso sabemos que Holly está atrapada dentro de ese lugar, ¿no? En el que Vecna la retiene junto con el resto de niños, ¿no? Pero bueno, vemos cómo las dos escapan de una manera muy chula, la verdad, corriendo, ¿no? Ahí a la desesperada. Y bueno, vemos cómo Max pues ya recobra la conciencia en el hospital, ¿no? Estando con Lucas, vemos escenas muy bonitas, estando con Robin, con Vicky, que bueno, en este capítulo también tenemos el momento de cuando Robin pues ya le confiesa a Vicky pues todo, ¿no? Absolutamente todo lo que está ocurriendo y por qué le ha dado tantos plantones, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y claro, pues es normal que la pobre Vicky al principio pues esté alucinando, ¿no? Y crea que Robin, pues, está piripi totalmente, ¿no? Que toman más drogas que vamos. Pero luego, por sus propias carnes, va a descubrir que todo lo que dice Robin es verdad, ya que Vecna logra enviar a los demoperros al hospital, ya que si no puede capturar a Max mediante su mente, pues la quiere capturar desde el mundo real y manda varios demoperros, a los cuales no los veíamos desde la segunda temporada, a por Max al hospital, ¿no? Y aquí tenemos una clara referencia absoluta a la icónica escena en la cocina de los velociraptores de Jurassic Park, con los demoperros persiguiendo a Lucas, a Vicky, a Robin y a Max, a la cual tiene Lucas en sus brazos. Y bueno, esa referencia me encantó porque yo soy un fan absoluto de Jurassic Park y de todo lo que tenga que ver con los dinosaurios. También os adelanto que habrá mucho contenido relacionado con esa saga en un futuro. Y la verdad que esa escena está muy chula. Pero aquí, por ejemplo, tengo una discordancia y es con el tema de Karen Wheeler. Porque sí que es verdad que puede molar mucho como ahí les salva la papeleta, ¿no? Como mata a los demoperros, ¿no? En esa escena graciosa mientras están mirando a la lavadora, los demoperros se quedan mirando a la lavadora y de repente explota, ¿no? Por el explosivo que había puesto ahí Karen Wheeler. Pero es que yo soy muy partidario de que los padres de los Wheeler tenían que haber muerto cuando el Demogorgon fue a capturar a Holly. Se me hace muy difícil pensar que Karen, después de recibir semejante tajada del Demogorgon, haya sobrevivido. O Ted, el padre, que aunque pasa totalmente desapercibido durante toda la serie, ¿no? No sale nunca, no es protagonista, pero también logra sobrevivir al final, ¿no? Pero sobre todo en el tema de Karen se me hace muy difícil y sí que yo creo que hubiera sido un plus para los personajes de Nancy y de Mike el hecho de que sus padres hubieran muerto y de no haberles contado nada anteriormente relacionado con el mundo del revés y con todas estas criaturas. Creo que hubiera sido
un punto de inflexión muy bueno para ambos personajes. Y en cambio, pues pasa todo esto y Karen sigue viva, incluso tiene la capacidad, pues eso, de levantarse de la cama y venga, y de ayudarles, cargarse a los demás perros, y aquí parece que no pasa absolutamente nada, ¿no? Que sí, que se la ve evidentemente, ay, 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 que está muy fastidiada, pero no sé, se me hace un poco bastante surrealista ese momento. La verdad que no comulgo con ese momento. Decidme vosotros si en ese sentido sí que os ha parecido bien el hecho de este momento badass, ¿no? De Karen Wheeler. Pero bueno, en cuanto a Holly, pues claro, la pobre escapa de Camasots, ¿no? Escapa de la mente de Vecna, pero ¿con qué se encuentra? Madre mía, pues que se encuentra con que está atrapada, ¿no? Vemos por ese tubo que pone Vecna a todos los niños, ¿no? Como vimos que puso a Will por primera vez en el mundo del revés. Y vemos que están... A ver, yo ya sospechaba, ¿no? Pero es que aquí todavía se va haciendo cada vez más evidente que dentro del sitio en el que Vecna tiene atrapados a los 12 niños, vemos un corazón latiendo. Un corazón gigante que justo además está encima de donde está Vecna, que ya sabemos que Vecna también en la cuarta temporada, él está así como en el aire, ¿no? Y como en trance, y mediante vainas que tiene en su espalda, pues está conectado, ¿no? Así. Pero es que encima de Vecna vemos que hay un corazón latiendo, y vemos también lo que parecen dientes, ¿no? Entonces te da a entender de que algo más hay. Aparte de Vecna, hay algo más. Porque hay un corazón enorme latiendo. Y como vemos al final también del episodio, del 6 o del 7 no recuerdo bien, vemos que ese preciso sitio parece, o sea, tiene la forma de una araña gigante boca abajo. Cuando las arañas mueren, que se ponen boca abajo con las patas así hacia arriba, ¡fum! Pues ese lugar, esa zona tiene exactamente la misma forma, ¿no? Y eso te da mucho por lo que pensar, ¿no? Y que sospechar, ¿no? Con teorías de las azotamentes y demás, que bueno, posteriormente vemos que efectivamente era verdad, ¿no? Esa araña gigante, pues era la forma física del azotamentes, ¿no? Pero bueno, y bueno, y también el capítulo 6 me gusta más, bastante más que el 5 y el 7, porque también es en el que se nos revela por fin qué es el Upside Down, qué es el mundo del revés, también cumpliendo con otra de las teorías que se llevaba hablando desde el inicio de la temporada, ¿no? Y después de ver esa escena de Erika atendiendo en clase cuando el profesor Clark estaba hablando de los agujeros de gusano, pues efectivamente, el mundo del revés hace las veces de agujero de gusano, de puente entre lo que es la dimensión X o el abismo, que es como le llaman en la serie, y el mundo real, y Hawkins, ¿no? El abismo es la dimensión que vimos en la cuarta temporada cuando Once derrota a Henry Krill, a uno, y le lleva a ese mundo que tiene tonalidad naranja, que vemos ahí como ya Henry tiene totalmente la cara desfigurada, y cuando vemos que ve a un Demogorgon a lo lejos andando, y cuando por primera vez, o lo que creíamos nosotros que era la primera vez, conecta con, bueno, ve las partículas del azotamentes y las moldea y las hace con la forma de la araña que vemos en la segunda temporada, ¿no? Pues esa dimensión es el abismo. Y aquí es donde está Vecna con los 12 niños a los que los tiene secuestrados, ¿no? Y donde está dentro pues de este lugar con forma de araña, ¿no? Y la verdad que está muy bien, a mí me parece una revelación muy interesante al final, lo que es el mundo del revés y ese muro que vimos durante los primeros capítulos de esta temporada, hacía las veces de aguante del mundo del revés, porque si tú logras cruzar ese muro, es el vacío total, el vacío del espacio. Entonces, ahí sí que ya
no tienes nada que hacer, ¿no? Y bueno, y yo creo que del volumen 2 poco más hay que decir. El capítulo 7 la verdad que me esperaba más, ¿no? Tenemos esa última escena polémica en la que vemos cómo Will se declara ante todos, ¿no? Declara su homosexualidad, ¿no? Algo que nunca se había visto capaz de hacer, ¿no? También hay que entender que en la época en la que está ambientada la serie de Stranger Things, pues era mucho más difícil para la gente homosexual, ¿no? En este caso, pues sacar sus sentimientos a relucir y que no parecieran bichos raros, ¿no? Entonces, eso también ya a Will se le sumas, que es un personaje, una persona tímida de por sí, pues se le hacía absolutamente cuesta arriba, ¿no? Pues eso, el desvelar sus sentimientos y encima que estaba enamorado de Mike, ¿no? Y tenemos esta escena final en el episodio 7 donde se confiesa con todos. Y sí que es verdad que se me hizo un poquito larga, se me hizo un poquito larga la escena y luego viendo cosas que acontecen en el final, en el capítulo 8, sí que pienso que se podía haber cortado un poco de metraje, pero no solo en esa escena, sino en general, en cuanto a la temporada, que a lo mejor hubiera estado bien, bajo mi punto de vista, haber hecho, pues a lo mejor una película de 3 horitas, a lo mejor con una película de 3 horitas te hubiera valido, porque además una película te obliga a sintetizar las cosas y a ir a fuego, ¿no? Y a lo mejor muchas escenas que hemos tenido a lo largo de esta temporada de diálogos y de pausas, ¿no? Pues no se hubieran dado, ¿no? Y hubiera sido todo mucho más pim pam pum, ¿no? Mucho más cañero. Yo creo que hubiera sido una opción bastante viable, sinceramente. Pero bueno, ya vamos al capítulo final, al que se ha estrenado hoy, durante esta madrugada, para empezar el 2026 de manera fuerte. Y evidentemente sí, chicos, al menos para mí es el mejor capítulo de la temporada, este último capítulo. Aún así no es perfecto ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero sí que me parece que dentro de lo que tenían, dentro de lo que habían planteado en esta quinta temporada, creo que cierran bien. Creo que los hermanos Duffer son capaces de cerrar bien lo que habían planteado durante esta quinta temporada, aunque haya varias cosas con las que yo no comulgue, ¿no? Con las que no esté de acuerdo. Pero bueno, por ejemplo, me parece muy desaprovechada eh, el personaje de Linda Hamilton, de nuestra Sarah Connor, desaprovechadísimo totalmente. O sea, sale en algunos momentos así del episodio muy, muy, muy esporádicos, pero sin hacer absolutamente nada. Y al final, nada, es que no hacen nada, nada. O sea, no vale para absolutamente nada el personaje de Linda Hamilton. La verdad, que lo han puesto en esta temporada un poquito para rellenar, para cumplir el cupo y para decir, oh, mira, hemos contratado a una actriz de renombre, ¿no? Como es Linda Hamilton. Para ayudar un poquito también a nivel de audiencia y demás. Pero es que no ha servido para prácticamente nada más. Personaje muy plano, muy simple. Que vale, sí, se descubrió que era como la Brenner 2.0, ¿no? Que tenía retenida a Cali, que la estaba utilizando también de cara a este experimento que estaban realizando con las mujeres embarazadas para lograr conseguir a niños que tuvieran poderes también, que incluso pudiera haber el riesgo de que pudiera salir un Henry Krill 2.0, ¿no? Y todo este tipo de cosas, y por eso también estaba obsesionada con atrapar a Once, porque Once era la que de verdad había adquirido plenamente las capacidades de Henry, ¿no? Pero más allá de eso, algunas escenas durante el primer volumen que sí que están bien, junto con Hopper, con Once, cuando pelean ahí en la base militar, pero poco más se puede rescatar del personaje de Linda Hamilton, sinceramente, chicos. Uno de los puntos flacos, bajo mi punto de vista, de esta temporada, sin ningún tipo de duda. O sea, me parece un personaje que sobra totalmente, que si no lo hubieras puesto, pues ya está, ¿no? O sea, tiene más relevancia el militar este que está flipado, que durante el primer volumen Once y Hopper le consiguen capturar, Once se consigue meter en su mente y demás. Este personaje, este militar, tiene más relevancia que el de Linda Hamilton y tiene más coherencia, ¿sabes?
O sea, no sabéis, o sea, no... Pero bueno. Luego es que es eso, es que, si os acordáis, ayer mismo os hice la crítica con spoilers de la película de Avatar y en uno de los puntos débiles, una de las desventajas para mí de la película son los humanos, los militares. Pues es que aquí pasa exactamente lo mismo en Stranger Things. Para mí los militares sobran totalmente, que a veces sí que pueden servir de puente entre diversas tramas o como conectar a unos personajes con otros, pero a nivel general, en el cómputo global, para mí sobran totalmente y le quitan mucho metraje, por ejemplo, a Vecna y el Azotamentes, que son los villanos de verdad de la serie, y hay veces que les quitan tiempo de pantalla, por ejemplo, a Vecna y a Azotamentes, para poner escenas chorras de los militares, como siempre, tocando los cojones, como siempre, impidiendo a los protagonistas avanzar en la misión principal, ¿no? Y estoy muy cansado de eso, estoy muy cansado de verdad, disfrutones y disfrutonas, de los humanos tocapelotas, los militares que siempre tienen que estar ahí, pues eso. En It Welcome to Derry pasa exactamente lo mismo, aunque está un poco mejor llevado, la verdad. Pero también están los militares, que al final resulta que son malos. O sea, parece que es como un modus operandi que tiene que estar siempre, ¿no? En todas las series, en todas las películas. Y de verdad es agotador, porque yo siempre veo mucho potencial en las historias sin necesidad de tener que recurrir a los humanos de siempre y a los militares de siempre, ¿no? Y a los... ¿Sabes? No sé, los cabeza cuadrada, ¿no? Como son. Pero bueno, eso me parece lo peor de la temporada y demás. Los militares. Se salva un poco el que os digo, el militar este que está un poco flipado y que sigue ahí R que R para cumplir la misión y demás, ¿no? Pero a nivel general, el coronel de piel negra, que no sé si era coronel, corregidme si me equivoco, que le vimos también en la cuarta temporada, que le vimos en el primer volumen, ¿Para qué sirvió ese personaje? Decidme para qué sirvió ese personaje. Para absolutamente nada. Para nada tampoco. O sea, es que no... Trama de los humanos. La única interesante, evidentemente, era la de Brenner, la de los del laboratorio, que experimentaban con los niños y luego se descubrió que con Henry fue el primero y que le sacaron la sangre y cuando se experimentaron con los demás. Esa sí es la trama humana interesante. Esa sí, me pareció interesante. O por ejemplo los rusos también en la cuarta temporada, tercera temporada, todo eso sí que me pareció más interesante. Pero estos militares, nada, nada. Y ya voy a pasar a hablar a otras cosas, que si no me quedo con los militares aquí, que madre mía. Pero luego también el tema de Cali, también me ha parecido un poco, no al nivel, evidentemente, el personaje de Linda Hamilton, porque encima el personaje de Cali ya le conocíamos de la segunda temporada, pero sí que me parece un poco de fanservice barato. Al final, el personaje de Cali, si os soy totalmente sincero, tampoco creo que haya tenido una relevancia tan brutal o tan vital como pensaba que podía llegar a tener el personaje, porque sí que ayuda, sí que le ayuda a entender a Once, ¿no? Qué es lo que de verdad hay que hacer, ¿no? Si es necesario, pues hacer un sacrificio para el bien mayor, ¿no? Este tipo de cosas sí que me parecen que están muy bien con respecto al personaje de Cali, ¿no? Ese pequeño conflicto que tiene con Hopper, porque a los dos les importa mucho Once, ¿no? Y cada uno tiene una forma distinta de ver las formas, de ver cómo operar, ¿no? En ese momento, eso sí que me parece interesante. Pero al final tampoco creo que da mucho de sí. Tiene ahí un momento también con Henry y demás, que él parece que le va a clavar un cuchillo y tal, pero tampoco hace mucho más. Y al final es que muere de un disparo. Cali, o sea que tampoco hace mucho más porque yo luego os hablaré de lo que es el final, de lo que puede ser que Cali hubiera hecho para salvar a Once. Yo personalmente lo siento mucho, no me lo creo, gente, no me lo creo, no me lo creo absolutamente nada. Que se hubiera mantenido convenientemente viva todo ese rato, ¿no? Después de estar con el disparo. Pero el pedazo de rato que pasa desde esa escena con Cali hasta todo lo que pasa con la supuesta muerte de Once y que Cali la pueda haber ayudado y demás. Eso no, lo siento, pero no me lo creo. No, no me lo creo.
Pero bueno, y la otra cosa, ya para finalizar, lo que no me ha gustado del episodio es la batalla final, gente. Yo soy muy partidario de batallas finales épicas y que se les dé el tiempo necesario, el tiempo que merecen, ¿no? Después de tener arcos narrativos tan grandes, ¿no? Y que todo lleva a ese punto, pues oye, que ese punto merezca la pena, ¿no? Que todo el camino que hemos recorrido durante todo este tiempo, que haya merecido la pena. Y con ese final, esa batalla final está muy bien, está chula, está épica, los efectos especiales están muy bien, pero se me hace corta. Toda la revelación de que es el Azotamentes el que en realidad está controlando a Vecna, Henry Krill, ¿no? Aunque luego Henry confiesa que no es que el Azotamentes le controle, sino que le hizo ver la verdad, ¿no? Le hizo ver la verdad, que los humanos son corruptos y demás, y que había que acabar con absolutamente todo, ¿no? Y que él también, pues, era cómplice, bueno, y que opinaba lo mismo que el Azotamentes, ¿no? Entonces, que, bueno, que se podía haber resistido, pero que no lo hizo porque estaba de acuerdo con el Azotamentes. Pero bueno, todos pensamos que el Azotamentes le consumió al 100% a Henry cuando era pequeñito, ¿no? En esa escena, esa famosa escena dentro de ese sitio. De esa pequeña cueva y demás, ¿no? Que cuando abre esa caja vemos una piedra y esa piedra pues contenía toda la esencia del Azotamentes, ¿no? Pero todo eso me parece como demasiado corto, demasiado poco tiempo en pantalla, ¿ves? Lo que os decía antes, por ejemplo, dedican más tiempo a otro tipo de escenas y esto que se supone que es el plot twist final. Se supone que es el plot twist final, lo de la Azotamentes con Vecna, que aunque eso, muchísima gente lo teorizábamos, se podía especular y demás, pero al menos en la propia serie, en el propio capítulo, pues haberlo hecho un poquito más extenso, ¿no? Un poquito más extenso esa parte. Y luego lo que es la propia batalla final me parece corta, me parece que la manera en la que acaban con los dos es muy fácil cuando estamos hablando de Vecna, que nos han demostrado desde el primer capítulo de la cuarta temporada, que es el psíquico más poderoso de todos, que todos, incluida Once, sacó sus poderes de él, que ella es la única, ¿vale? Es la única que puede mirarle de tú a tú, incluso a veces derrotarle, pero es el psíquico más poderoso y que encima está chetado con todo lo del Azotamentes. Y luego tenemos al Azotamentes, que en este, vamos, en este último capítulo es un puñetero kaiju, literalmente. Es un kaiju, modo serpiente, o sea, que podía luchar con Godzilla. Gente, básicamente. O sea, lo del Azotamentes. O sea, y acaban con ellos de una manera muy fácil. La entrada de Once hay que reconocer que es épica más no poder, cómo se mete dentro de las Azotamentes y cómo pelea con Vecna, pero tienen una batalla muy cortita. De repente Will obtiene sus poderes y al ver a través de Vecna, ¿no? Lo que le sucedió de pequeño y que en verdad fue el Azotamentes el que le corrompió, pues Will intenta ayudar a Henry e intenta redimirle para que les ayude a luchar contra el Azotamentes y que en verdad él nunca fue el que lo orquestó todo, sino que fue el Azotamentes. Y sí que es verdad que hay un momento que parece que puede haber una redención de Henry Krill, pero no, no la hay, porque como os he dicho, él sigue enfocado en que el Azotamentes le hizo ver la verdad y él sigue en modo villano y la verdad que eso es un acierto, sinceramente, pero es que dura muy poco, porque hay Will ayuda a Once también, se mete dentro de Vecna y entre los dos pues hacen que se empale ahí con uno de los dientes que hay dentro del Azotamentes. Pero es que luego todo lo referido con el propio Azotamentes, que como os reitero otra vez, es un puto kaiju gigante. Y los personajes principales que acaban en el abismo, ya sabemos, todo el grupo, Nancy, Jonathan, Steve, Dustin y Lucas, se les ocurre pues subir, bueno, sí, utilizar un cebo, que en este caso es Nancy, que corre, la Azotamentes la persigue y demás, hasta llega un punto que ya no puede avanzar Nancy, parece que la Azotamentes se la puede llegar a comer, y los demás se suben a una colina
y le empiezan a lanzar fuego con el lanzallamas. Hemos visto, vale, es verdad que hemos visto durante toda la serie que el punto débil que tienen las criaturas del mundo del revés, o en este caso del abismo, ¿no? Se hace demogorgons, demoperros, demobats, demomurciélagos, Vecna o el azotamentes, son muy vulnerables al fuego. Entonces, ¿qué hacen? Se disponen a prenderle fuego al azotamentes entre todos, pero modo Dios. Pero no hay ninguna reacción por parte del azotamentes. Lo único que hace es recibir el fuego y estar ahí, ay, ay, qué daño, qué daño, qué dolor, qué dolor, qué dolor, gritar ahí de dolor. Y no hace absolutamente nada el azotamentes, que es un puto kaiju y que moviendo así las patas, ¡fum!, se podría cargar a alguno, le podría hacer cualquier cosa. No pasa absolutamente nada. Solo hay un micromomento justo antes de este momento de lanzallamas que justo hace así con una pata que justo parece que se va a cargar a Dustin. ¡Pum! Pero no se lo carga porque le salva, no sé si es Lucas, no recuerdo bien ahora mismo el personaje que le salva a Dustin en ese momento. Pero no hay reacción por parte del azotamentes. Se deja derrotar, básicamente, por todo, ¿vale? O sea, una cosa, me parece muy bien que utilicéis el tema de que el fuego es lo que más les daña y también el tema de la mente colmena, que al estar conectadas todas y cada una de las criaturas, cuando les haces daño, cuando le haces daño a una, le haces daño a todas, entonces también, mientras le hacían daño a las azotamentes, le hacían daño a Vecna y también eso lo aprovechan Once y Will para poder derrotar a Vecna. Pero eso lo puedes utilizar, ¿vale? Como punto a favor, pero no como punto definitivo de decir, ya está, a la derrotados, tanto el azotamentes como Vecna. Me pareció un poquito decepcionante ese punto. O sea, todo ha llevado a esto y cuando llevábamos una hora de episodio ya acaban finalmente con Vecna y con el azotamentes. Encima el que acaba con Vecna, el personaje que acaba con Vecna al 100% es Joyce. En esa escena que con el machete le corta la cabeza, ¿no? Sí que es verdad que vale que tenemos ahí una escena chula en la que nos enfocan a cada uno de los personajes durante momentos traumáticos que han ido teniendo, ¿no? Durante toda la serie, ¿no? Y que todo ha sido por culpa de Vecna, ¿no? Y de las azotamentes. Y es como, por fin, en cada hachazo de Joyce a la cabeza de Vecna, para cortársela al cuello, nos ponían una escena traumática de cada uno de los distintos personajes. Eso sí que me ha parecido bien. Pero llevamos una hora, ya habían acabado con los dos villanos principales y por eso os digo que luego vuelven a salir los militares, un poco, tampoco mucho, pim pam, y es como, tío, no, ¿sabes? No, es que con los militares, el propio Vecna, el azotamente, los Demogorgons se los tenían que haber cargado a todos. Y se acabó, a todos. Punto y final, ya está. Pero bueno, no sucede así. Y el azotamentes también muere, su forma física, vemos como su corazón de repente se congela otra vez. Vemos cómo liberan a los niños, cómo liberan a Holly, expulsando las partículas del azotamentes. Otra cosa que tampoco nos han dejado clara. ¿En qué quedamos con el azotamentes? Porque si el azotamentes son partículas, sigue vivo. Sigue vivo, porque vemos cómo salen de Holly las partículas, ¿no? Y se van por ahí, no sabemos dónde ni nada, ¿no? Pero si el azotamentes, si la esencia de verdad del azotamentes son las partículas, todavía tiene que seguir por ahí. Pero aquí hemos visto una forma física del azotamentes y con un corazón latiendo, ¿no? Entonces tampoco nos han dejado claro la verdad sobre el azotamentes. En plan, vamos a ver, tiene cuerpo físico, son las partículas. Es un poco ambiguo, ¿no? Es un poco ambiguo todo ese tema, las cosas como son. Joyce mata a Vecna sin saber que en realidad es Henry Krill. Ni Joyce ni Hopper saben que Vecna es Henry Krill. Max tampoco menciona a Joyce que ha visto lo de la obra de teatro y que en verdad conocía a Henry. Hay algunas lagunas que por eso os digo que no es un final perfecto, ni muchísimo menos. Pero ni muchísimo menos.
Y luego pues tenemos pues el epílogo, que sí que tengo que reconocer que el epílogo de la serie está bien, está bien llevado. Tenemos toda la graduación de los chicos, ¿no? Tenemos, bueno, perdonad. Antes de todo eso, antes del epílogo, el final con 11. Perdonad, gente, que ve. Esto ya lo sabéis, que yo no tengo guión y todo va sin filtro y sin guión. O sea, me voy acordando de las cosas y así os lo voy soltando. Me parece que es una manera muy original de contaros las cosas, sin guión. Si hubiera tenido guión, esto no hubiera pasado. Pero le dan toque original, ¿a que sí, chicos y chicas? Disfrutones y disfrutonas. El tema de 11, el final de 11, pues bueno, a ver, te lo podías intuir, ¿no? Por todo lo que había pasado y demás, que ella realizara un sacrificio final porque hasta que ella no muriera, los militares no pararían, ¿no? No dejarían de perseguir a todos sus amigos, eh, y esto pues no acabaría nunca, ¿no? A pesar de que ya habían acabado con Vecna y con el Azotamentes, ¿no? Y vemos pues esa escena en la que Once supuestamente se sacrifica estando en el mundo del revés, ¿no? Y ya, y ya pues vemos toda esa explosión en el mundo del revés, la cual habían provocado Murray y Hopper. Y vemos como pues Once presumiblemente pues muere ya directamente, ¿no? Y pues el trauma que se le queda a Mike pues es muy grande, ¿no? Porque encima previamente antes de la muerte Once consigue conectar con Mike a través de su mente y le comenta todo, ¿no? Y bueno, tienen esa emotiva despedida con un beso, dándose un beso y demás los dos. Y luego, pues ya durante el epílogo, pues sí, vemos cómo pasan 18 meses después, en el epílogo, 18 meses después de los acontecimientos de la batalla final y demás. Y vemos cómo se van a graduar, ¿no? Los chicos, pero Mike todavía no ha superado la pérdida de 11 y cree que podía haber hecho más y se echa toda la culpa. Y ahí tenemos una mini conversación con Hopper, ¿no? La cual está muy bien porque el propio Hopper pues también ha pasado por una situación muy similar que Mike, primero con Sarah, con su hija Sarah, pero luego con 11 ha decidido no pasar por esa vía, por la vía de la culpabilidad, de que podía haber hecho más, y la vía del sufrimiento continuo, ¿no? Y pasar mejor a la segunda vía, que es aceptarlo, tener que vivir con ello, aceptarlo y vivir de la mejor manera posible, porque eso es lo que esa persona hubiera querido de ti, ¿no? En este caso 11 con Mike y con Hopper también, ¿no? Entonces, pues esa conversación está muy bien, ya Mike le hace motivarse un poquito y ya sí que acude a la graduación en la que vemos un discurso increíble por parte de Dustin, o sea, de quitarse el sombrero, Dustin puto amo total, ¿no? Cómo se ríe encima del director del instituto, de que no hay que seguir las reglas, se quita se quita el traje este de ceremonia típico, ¿no? De las graduaciones, ¿no? Y se queda con una camiseta que pone Hellfire Club, ¿no? El Club del Fuego Infernal, recordando a Eddie y todo, ¿no? Y de una manera muy, muy guay, muy chula y muy graciosa. Y bueno, luego pues vamos viendo también los finales de los distintos personajes, los personajes, vamos a decir, medianos, ¿no? Porque no son ni los niños ni son los adultos. Los personajes Steve Harrington, Jonathan Byers, Nancy Wheeler y Robin, pues les vemos en la en la en el ático, ¿no? En la parte de arriba de la radio, ¿no? Pues hablando sobre sus vidas, sobre que, bueno, no viven ya actualmente en Hawkins, cada uno lleva una vida por separado, ¿no? Jonathan está en la universidad y ahora está trabajando en una nueva película, quiere hacer una nueva película, ¿no? Sobre el anticapitalismo y demás. Nancy también dejó lo que quería hacer ella, ¿no? Por sí misma, quería probar otras cosas. Y Steve, pues bueno, le vemos que se hace entrenador,
se hace entrenador de béisbol y también profesor de educación sexual. El bueno de Steve, la verdad, momento cómico, ¿no? Porque evidentemente si alguien sabe de educación sexual es Steve Harrington, ¿no? Entonces le viene que ni al pelo, ¿no? Esa profesión. Y tenemos también a Robin y demás, y bueno, un momento muy bonito de los cuatro personajes, ¿no? En los que hablan pues de, de lo mucho que se echan de menos, de que nada es lo mismo, que han conocido a otras personas con las que tienen muy buenas relaciones, pero para nada se asemeja a la relación que han tenido entre ellos, ¿no? Evidentemente, con todo lo que han tenido que pasar, nada volvería a ser igual, ¿no? Evidentemente, con otras personas. Y bueno, pues quedan en reunirse cada cierto tiempo, ¿no? Lo típico, ¿no? Lo típico de como en la vida real, ¿no? Que tú a lo mejor te distancias con algunos amigos, ¿no? Por la vida, ¿no? Porque tú tienes que hacer tu vida, cada uno tiene que hacer su vida, tiene sus propios objetivos y eso te hace pues distanciarte obligatoriamente, pero cada cierto tiempo poder quedar y poder revivir momentos muy, muy bonitos y hablar sobre qué tal te va la vida y todo, ¿no? Pues esto es en lo que deciden finalizar, pues, estas cuatro personitas, estos cuatro personajes, con esa escena además muy emotiva, llorando todos, ¿no? Que la verdad que incluso se te caen un poco las lágrimas, que está muy bien, está muy bien esa escena, la verdad. Luego también tenemos el cierre de los personajes de Hopper y Joyce. Por fin Hopper ha ido con Joyce a cenar y bueno, vemos que pide una cantidad ingente de cosas, por lo cual Joyce se queda flipando, ¿no? Y Hopper dice que le han ofrecido un puesto de policía en un pueblo por ahí, que encima pagan mejor y claro, y le ofrece a Joyce pues irse de Hawkins a ese pueblo, ¿no? Pero es que no solo tenemos eso, sino que tenemos la declaración in situ de Hopper pidiéndole a Joyce que se case con él, ¿no? Un momento muy, muy bonito también, la verdad. Y ya, pues evidentemente no podía ser de otra manera que para despedir la serie tenía que ser con una partida de Dragones y Mazmorras por parte del grupo protagonista, por parte de Dustin, de Mike, de Will, de Lucas y en este caso también les acompaña Max, ¿no? Porque Max nunca había jugado a Dragones y Mazmorras y está ahí con ellos ahí, están jugando. Y está muy bien porque vemos como en la partida pues parece que han sido derrotados por un vampiro, que van a perder y demás y de repente se acuerdan de una maga, ¿no? Y al final pues consiguen derrotar a este vampiro en la partida y demás. Y mola mucho lo que viene justo después porque Mike empieza a, a contar pues el futuro de cada uno de los personajes, podríamos decir, o lo que están haciendo y lo que van a hacer cada uno de los personajes. Y mola mucho porque lo hila con sus propios personajes de Dragones y Mazmorras, lo hila con ellos, el personaje de Dustin con el propio Dustin, el personaje de Will con el propio Will, y de Max y Lucas con ellos mismos, y luego con él mismo, ¿no? Y vemos escenas de Lucas y Max yendo al cine, algo que también llevaban queriendo hacer desde hace mucho tiempo. Vemos a Dustin que está con sus estudios ahí a tope, pero cuando puede se va con Steve también, ¿no? A desconectar y de aventurillas por ahí. Y vemos a Will también, conociendo a nuevos amigos, le vemos ahí en un bar hablando con un chaval y demás, ya totalmente liberado de todo, ¿no? Y por último Mike, pues le vemos, pues bueno, contando historias, ¿no? Narrando hechos y demás, ¿no? Escribiendo y hablando sobre el personaje de Once. Y aquí es cuando Mike suelta la teoría por la cual Once a lo mejor podría seguir viva. La cual, pues yo lo siento mucho, disfrutones y disfrutonas, dejadme en comentarios si vosotros y vosotras sí que estáis de acuerdo con esta teoría, porque claro, evidentemente mejor pensar que Once sigue viva, ¿no? Y ya está, y te aferras a eso, ¿no? Crees como la frase que dicen cada uno de los personajes al final, que la verdad que está muy bonita, que todos dicen
yo elijo creer, ¿no? Eligen creer que Once sigue viva, ¿no? Y la historia que cuenta Mike es que en verdad la que se encontraba en ese portal, o sea, justamente en el mundo del revés, cuando ya el mundo del revés vamos, iba a explotar, ¿no? Y se iba a ir ya a tomar por saco, era una ilusión de Kali, por eso se ha hablado de Kali, era una ilusión de Kali. Kali mientras ahí, ahí con toda la sangre del disparo, ha aguantado, imaginaos, todo este tiempo desde que la disparan, luego toda la batalla final contra Vecna y el azotamentes en el abismo, luego todo el tiempo que están ahí con los militares y tal, Kali ha aguantado viva convenientemente para proyectar una ilusión de Once, para hacerles ver a todos que Once ha muerto, también hacérselo ver a los militares para que ya no la sigan buscando, y así Once tener la posibilidad de escapar y de huir y de irse a un sitio en el cual nunca los militares la vayan a encontrar, ¿no? Y toda esta historia pues la empieza a contar Mike como una posibilidad de que Once estuviera viva y evidentemente vemos una escena de Millie Bobby Brown de Once justamente en un sitio, en un lugar, vete tú a saber dónde, en el cual se encuentran las cascadas de las cuales Mike le había hablado, ¿no? Que le hubiera gustado, pues, pasar ese futuro con ella en un sitio así, en un sitio con tres cascadas, alejados del mundo, ¿no? Y es un sitio en el que vemos a Once, se supone, según la historia que cuenta Mike, que es, pues, donde acabaría ella, ¿no? O sea, eso sería final super mega hiper feliz, ¿no? Y entonces, pues aquí llegamos con, sí, mi último punto negativo, que es el hecho de que, sinceramente, gente, aunque sí que es verdad que es un final emotivo, ¿no? Que el epílogo a mí me parece que está bien construido, el desenlace de todos los personajes, pero me parece que los hermanos Duffer se han mojado muy poco para ser el final de la serie, después de casi una década. Alguien más tendría que haber caído. Alguien más tendría que haber caído, gente. Son demasiados personajes. A mí estas cosas me dan muchísima rabia en este tipo de historias que engloban a muchos personajes que se están enfrentando al mal, a algo absolutamente brutal y todos acaban sobreviviendo. Se me hace muy surrealista. Por eso se ha hablado de la batalla final con Vecna y el azotamentes. Se los cepillan en 5 minutos, nadie muere. Muy surrealista. Muy surrealista y no es creíble, no es creíble para nada, al menos bajo mi punto de vista no es nada creíble, gente. Cuando tienes una historia del bien contra el mal, todo tiene un precio, ¿no? Y aunque al final sabemos que el bien va a prevalecer sobre el mal, porque al final lo sabemos en todas las historias, Harry Potter, Señor de los Anillos, todas las historias, ¿no? Los superhéroes, todos sabemos que el bien va a prevalecer sobre el mal, pero hay un precio que pagar y tiene que haber pérdidas y considero que aquí no se han mojado absolutamente nada, incluso con Once, porque poniéndote esa escena final, con esa teoría de Mike de que posiblemente Once esté viva, ya pues ya te deja con, pues eso, ya es a tu libre interpretación, ya lo que tú interpretes, si te lo quieres creer como hacen los propios personajes o si no te lo quieres creer como es mi caso y piensas que de verdad Once se ha sacrificado por el bien mayor, ¿no? Y para que todo ya termine de una santa vez. Entonces incluso con Once no te lo dejan al 100% claro que ha muerto, ¿no? Cuando era algo obvio, era algo normal y quedaba muy bien, la verdad, ¿no? Y tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que no, que gente no. Se tenían que haber arriesgado más, se tenían que haber arriesgado más y más personajes principales tenían que haber caído. Que tampoco digo que fuera una escabechina increíble, porque también estamos hablando, no nos olvidemos que es Stranger Things, que es una serie de chavales. De chavales, que esto no es, pues eso, esto no es Juego de Tronos, no es series de calificación R, ¿no? De sangre, de muertos por todos los lados y demás, ¿no? Pero al menos una o dos pérdidas más hubieran estado bien, porque únicamente con la pérdida de Cali es que no te da absolutamente igual. Absolutamente igual te da el personaje de Cali, ¿no?
Entonces, pues bueno, gente, poco más que añadir. Se acabó Stranger Things. Una pena, la verdad, porque bueno, a pesar de todas estas cosas que os estoy diciendo, con las que no he comulgado, para mí es una de mis mejores series de la historia, para mí a nivel personal, de todas las que he podido ver, a cómputo general. Para mí las temporadas 1 y 4 son las mejores, pero pero vamos, sin duda. O sea, la primera por ser el comienzo está súper bien llevada. Y la cuarta con la introducción de Vecna me pareció súper potente, ¿no? Dándole pues otro giro, ¿no? Y otra manera de ver la serie, de ver las cosas. Esas dos temporadas me parecen pick absoluto. Y bueno, pero bueno, a nivel general me parece, pues sí, a nivel personal una de las mejores series de la historia, casi una década con todos. Tanto a los que os haya gustado como a los que no os haya gustado, tenéis que reconocer que ha sido un hito a nivel televisión, una de las series más famosas de la historia de la televisión y que también ha sido de las artífices del cambio de paradigma que tenemos actualmente con las plataformas de streaming, ¿no? Con Netflix, sobre todo, pues ha sido el buque insignia de Netflix, podríamos decir, Stranger Things. Luego también ha salido series muy potentes en Netflix, ¿no? Como El Juego del Calamar, Miércoles, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que ha habido más Arcane, de la cual os hablé hace no mucho, pero Stranger Things pues fue la primera, ¿no? Que podríamos decir el primer boom de verdad de Netflix, ¿no? Así que hay que agradecérselo a los hermanos Duffer, a todo el elenco de actores y actrices que han formado parte de este viaje tan maravilloso, ¿no? Que bueno, evidentemente el final era imposible que pudiera satisfacer a todo el mundo, ya os digo, con una serie de esta magnitud, de estas características es absolutamente imposible. Luego lo bueno es eso, que hay distintos puntos de vista y se puede argumentar, se puede debatir con la gente, ¿no? Sobre muchas cosas, eso también me parece muy bien. Y luego, ya os digo, ya está, con lo que... Lo que más me ha faltado ha sido esa batalla final, porque a mí eso me encanta. La épica, las batallas finales, los villanos, a mí me gustan muchísimo los villanos, porque toda buena historia necesita un gran villano, ¿no? Todo gran héroe necesita a un gran villano, ¿no? Como motor de la historia, ¿no? Y a mí Vecna me ha parecido un villano magistral. En la cuarta temporada me pareció de lo mejorcito, sinceramente os digo, pero a nivel de series en general y de lo que se hizo en 2022 en cuanto a villano. Y luego todo el tema de las azotamentes, pues a mí también siempre me ha gustado, porque todo esto del horror cósmico, de las entidades y demás, ¿no? De lo que va más allá de nuestra comprensión, esto me ha gustado siempre, entonces todo el concepto del azotamente siempre me ha gustado. Y joder, nos ponen a un kaiju al final, ¿no? Que era lo que se había especulado durante mucho tiempo, que iba a haber un monstruo gigante para que te dure 5 minutos, ¿no? Y que ni siquiera contraataque. Eso es lo que también me ha fastidiado más, ¿no? Pero bueno, gente, ya no me extiendo más. Muchas gracias por todo Stranger Things. Veremos a ver si hacen spin-offs de la serie, seguramente que sí. La gallina de los huevos de oro, ya sabemos que ahora mismo se exprimen mucho las gallinas de los huevos de oro. Y se hace de todo tipo, pero tanto en películas como en series, como en videojuegos. Y venga, remakes, reboots, secuelas, precuelas, ya sabemos. Spin-offs, de todo. Ahora se hace absolutamente de todo. Pero bueno, si las cosas tienen sentido, yo me quedo contento, así que veremos a ver qué cosas salen en el futuro en relación a Stranger Things. Y nada, gente, me despido de todos vosotros. Se viene un 2026 increíble en todos los sentidos, de verdad. Gracias por todo. Es el primer día de este año que comienzo con el canal. Mi objetivo es crecer todo lo que pueda durante este año con el canal, pero de manera fluida, de manera natural, con todos vosotros y vosotras, con todo el contenido ilimitado respectivo a las 3 temáticas de las que hablo en este canal. Y de verdad que nos lo vamos a pasar teta, gente. Vamos a disfrutar, disfrutones y disfrutonas. Un abrazo a todos y a cuidarse. Feliz 2026. Nos vemos.